tal amigos de Charlando con? Pues el día de hoy tenemos el gusto de platicar con un escritor lagunero, pues conocido ya en La Laguna y también en Coahuila, pero hoy queremos que lo conozca más gente y él es José Luis Urdaibai. José Luis, bienvenido a esta charla. Y bueno, nos da muchísimo gusto platicar contigo, tienes pues una gran trayectoria y queremos que la gente también la conozca. Platícanos un poquito acerca de cómo te iniciaste en esta área de la literatura, en la escritura, y cómo ha sido tu gusto por la difusión de las letras, del arte, de la cultura en la comarca lagunera. Sí, hola Lili, buenos días, buenas tardes, donde nos estén viendo en este momento. Me inicié en talleres literarios, yo soy escritor de taller, desde la Casa de la Cultura que dependía del INBA. Ahí fui conociendo varios escritores que hacían esta labor de el taller, que es que tú escribes y ellos te van guiando, te van agregando lecturas, van encaminando tu escritura. Ahí el primero que yo recuerdo que me empezó a marcar para la literatura fue Guillermo Samperio, que ya se nos adelantó. Así es. Guillermo Samperio, Daniel Sada, que también ya se nos adelantó, que sí me empezó a dar mi lenguaje, el lenguaje del norte, porque Daniel era norteño. Él decía que era de un pueblito de Sacramento, Coahuila. Ahí inicié y después empecé a escribir esto de la literatura breve hasta que me encontré, esto es como un vaticinio, a Julián Herbert. Y él me editó este libro, Cristela Provincia, ahí en el gobierno del estado. Es mi libro de cuentos, él lo editó, lo cuidó, me fue indicando cómo mejorar el texto, ¿no? Después estuve 9 años de los 10 que hizo un taller de literatura contemporánea el maestro David Huerta, hijo de Efraín. Ahí conviví con Julián, con Luis Humberto Crosswhite, con Eduardo Parra, que son grandes, reconocidos escritores en México. Y hice un trabajo con los campesinos de La Laguna. Ese trabajo ganó el premio en la primera feria del libro, en la primera edición de este premio de periodismo cultural en la Feria del Libro Internacional de Guadalajara. El que me entregó esa vez el premio, diríamos, es Paco Ignacio Taibo, padre. Ese día estaba ahí Carlos Monsiváis, que después los encontraría en los talleres literarios, también Heraclio Cepeda, con el que hablé muchas veces de cómo prestarle a la palabra del campesino la mano para que se escribiera. Entonces mi libro, Cardenchero, Voces Requemadas, está hecho con esa intención, de prestarle la mano al héroe popular, al personaje popular, en este caso Don Quique Corona, que guardaba todas las melodías del canto cardenche de este lado de la laguna. Hay canto cardenche muy conocido del lado de Sapiorís, digamos, en Durango. Pero de este lado de la laguna quedó un poco detenido porque falleció Don Quico y nadie siguió directamente la tradición. Hay algunos intentos, pero no es la gran fuerza que tenía él. Entonces yo platiqué con él, me iba en el tren, me bajaba en su casa, hablábamos del paisaje, de las costumbres y del canto, especialmente. Ese fue el premio de periodismo cultural en la Feria del Libro de Guadalajara. Después después de Cristela Provincia, que fue el que revisó Julián, hice 2 libros de haikus que son como personales. Y como verás, como una tendencia a escribir breve. Así es. En los talleres fui escogiendo escritura a partir de Juan José Arreola. Me marcó mucho la feria, a diferencia de otros que los marcó Rulfo. A mí me marcó más la feria. Y de ahí en adelante a Monterroso, Julio Torri, etc. Gracias a Felipe Garrido también, que le gustaba mucho la escritura breve. Y más o menos así fue el caminar por
esta carrera, pues que es de un escritor de taller, que es una carrera literaria que siempre te obliga a estar aprendiendo. Actualmente, ¿qué proyectos tienes? ¿Qué es lo que has estado haciendo? ¿Qué has escrito? Mira, terminé una micronovela que yo le llamo así por varias razones, que es Niñas Solares y Cholos Industriales, que es sobre el barrio, sobre la colonia, todo lo que se desarrolla en una colonia, en un barrio normal, pero a mí me llamaron la atención esos dos personajes. Ese libro es el que vamos a presentar en la próxima emisión, ¿verdad? Exactamente. Y también terminé un libro de cuentos sobre una temática que a mí me parecía en ese momento muy peculiar, porque se permeaba el lenguaje de estas palabras de los mantras, los mandalas, la energía, los inciensos, los cuarzos, etcétera. Y yo hice cuentos sobre esos temas. Qué Ese es un libro interesante. que se llama El diario de un joven buscador, emulando a Rilke en el diario de un joven poeta. Qué interesante, José Luis. Y bueno, platícanos qué proyectos has hecho ahora durante la pandemia, porque pues este tiempo ha servido para que muchos artistas desarrollen también algunos proyectos muy, muy interesantes. Sí, bueno, lo primero que hice pues fue releer, porque estaba todo detenido. Por supuesto había que ganarse la vida de alguna manera, y como todo está cerrado, pues tuve que hacer oficios que nunca había pensado. Empecé a hacer sanitizantes a partir de plantas naturales, empecé a estudiar todo lo que tiene que ver con aromaterapia, herbología, etcétera. Entonces, pues de eso empecé a sobrevivir y seguí escribiendo ahora un proyecto que tiene que ver cómo si los españoles hubieran llegado, me hice esa pregunta, si hubieran llegado los españoles cronistas a Torreón, al norte, quiero decir, al norte de la República, ¿qué hubieran visto así a comparación con los que llegaron al sur, ¿no? Como lo hicieron los españoles. Entonces empecé a inventar una fauna fantástica, una zoología fantástica, y eso es lo que yo ya lo terminé, lo estoy ya revisando. Sería como las crónicas de algunos escribanos que se pasearon por el norte de la República a semejanza de lo que habría pasado en el sur. Estaba haciendo ese texto y estaba vendiendo cosa que nunca había hecho en mi vida. Entonces, a convencer a la gente que mis sanitizantes eran mejor que los industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que fue una búsqueda muy peculiar. Así es. Y José Luis, ¿qué proyectos tienes para este 2022 y para más adelante en cuanto a tu actividad como escritor? Sí, fíjate, yo creo que cierro un ciclo con estos textos. Con Cristel la Provincia era literatura breve, pero en cuentos, voy a decirlo, por eso decía que un vaticinio lo de Julián Herbert. Julián en su novela nos habla de que él quiso hacer, voy a citar así de memoria, me voy a equivocar, pero más o menos dice, quiso hacer el retrato de su madre a mano alzada, rodeado de puerilidades, y lo dice que está escribiendo al contrario de Oscar Wilde, no embellecer la realidad. Yo todavía en estos textos lo intentaba hacer porque eso fue lo que me enseñaron, ¿no? O sea, no la realidad cruda, sino embellecida por la literatura, digamos. Bueno, lo que ahí está diciendo Julián es lo que yo estoy empezando a buscar ahora, que es narrar una realidad que esté cerca de ti, pero directamente, sin ese embellecimiento que da la literatura, con otro tipo de embellecimiento, diríamos, que es el de la realidad como es. Y si te pasa a ti, pues mejor que cuentes tus emociones. Yo estoy intentando ahí hacer una estructura que tiene que ver con mis memorias también, con lo que he vivido, lo que he visto, pero de esa manera, ya no intentando embellecer la realidad. A mí me acercó a ese tema antes de leer la novela de Julián, Roma, la forma de narrar de la película, que está contando sus memorias, su forma de ver la vida desde su niñez, y cómo lo cuenta. Entonces yo empecé a buscar por qué estaba sucediendo eso y empecé a encontrar que esa era la manera
decir ahora las cosas. Ahora yo estoy haciendo una novela pues sobre mi transcurrir histórico en el tiempo y lo que iba viendo en la vida, en mi niñez, en la adolescencia, etcétera. Esas búsquedas, esos tropiezos, esos accidentes, esos personajes. Pues muy interesante lo que nos cuentas, José Luis. Y bueno, nada más antes de terminar esta entrevista, ¿qué fue lo que te motivó a llevar la escritura como parte de tu vida de niño, de joven? ¿Qué fue esa chispa que encendió en ti ese gusto por la escritura? Fíjate, esa es una pregunta muy interesante porque yo he leído otros escritores que dicen que ha sido fascinante su encuentro con la literatura. Incluso el mismo Julián menciona que lo que le fascinó fue que su mamá lo enseñó a escribir. Pues yo creo que iba caminando al sentido contrario, porque lo primero que me acerca a la literatura son los cómics. Y una dicotomía. Yo leía al Pato Donald y a Memín Pinguín, o sea, dos opuestos personajes. Y recuerdo que en alguna escena, me queda muy grabado, que en una escena ese Memín Pinguín tenía un amigo que tenía una biblioteca enorme. Y yo quería tener una biblioteca enorme, quería saber qué es eso, por qué se acumula tanto volumen, de qué se trata. Y bueno, de hecho así ha sido en mi vida, porque llevo 2 cuartos de mi casa, casa de ustedes, en los de los libros me expulsan. Ya no puedo estar ahí, hay libros hasta arriba de la cama, en los burós, en los roperos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que me motivó fue eso y el encuentro con un libro en especial en esta Casa de la Cultura antes de entrar a los talleres literarios, que fue Azul, de Rubén Darío. Yo dije, si se pueden decir así las cosas, yo quiero decirlas así. Y ese libro me marcó, yo creo, para la escritura ya más adelante. Pues súper interesante lo que nos estás comentando, José Luis. Ciertamente la Casa de la Cultura de Torreón era icónica. Yo recuerdo haberte visto por ahí porque yo tomaba clases de guitarra, fíjate. Ah, sí. Yo Había una tomaba clases de mezcla. guitarra. Y bueno, nunca aprendí bien, ¿verdad? Por eso ahora estoy acá como comunicadora, pero muy interesante. Y yo creo que el ambiente que se respiraba en ese espacio, pues te permitía desarrollar la creatividad en todos sus aspectos, ¿no? Vamos a seguir la plática con José Luis, nos va a presentar 2 libros, así que no se pierdan nuestra próxima entrevista con José Luis Urdaibai para que nos hable acerca de uno de estos libros y luego en la siguiente edición pues hablaremos del otro. Vamos a tener la fortuna de que ustedes puedan descargarlos también en vivo. Así que pues te agradezco, José Luis, esta plática en la que nos acercamos un poquito más a ti, te conocemos más en tu faceta como escritor y bueno, pues muchas felicidades por este trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. A todos, saludos. Bien, amigos de Charlando con, pues nos vemos en la próxima edición.